La vida cristiana no es natural, común. No puede ser vivida en el estado en el que fuimos engendrados por nuestros padres. La vida cristiana es el resultado de dos obras salvadoras realizadas por Dios el Padre en los llamados a su reino por los méritos de su Hijo, el Señor Jesucristo, para mostrar la abundancia de las riquezas de su gracia. Este es el propósito de la primera resurrección, la resurrección espiritual y el ascenso a los lugares celestiales para reinar juntamente con Cristo. Leamos esto en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estos versículos, como pueden notar, son generosos en información teológica bíblica. Los versículos 7 al 8 hablan del propósito para el cual Dios el Padre dio vida y ascendió a los lugares celestiales juntamente con Cristo a Pablo y a las personas de Éfeso, a quien escribió esta carta originalmente. Hablan de la obra a la que corresponde esos dos actos salvíficos. Hablan también de la base de esa obra y del medio por el cual es realizada. El versículo 10 sintetiza y complementa la información de los versículos anteriores. Pueden notarlo ahí. Por favor, no cierren su Biblia. La resurrección de la muerte espiritual y el ascenso a los lugares celestiales es lo que Pablo llamó en la carta a los Colosenses, de donde venimos, capítulo 1, versículo 13, el traslado de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Son formas diferentes de describir las mismas operaciones salvadoras. Déjenme hacerles algunas preguntas y les ruego que por favor confirmen la respuesta a estas preguntas en el texto que acabamos de leer, propiamente a partir del versículo 7. Ruego a los niños también que estén atentos y se esfuercen en captar las respuestas a estas interrogantes. ¿Para qué dijo el apóstol que Dios les dio vida y los sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo? Dice el texto, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con ellos en Cristo Jesús. El pasaje está hablando de Pablo y de sus destinatarios originales. Aquí no podemos incluirnos sin estar seguros que hemos sido objetos de las obras realizadas por Dios mencionadas en los versículos 4 y 5.
Según el texto, ¿en qué muestra Dios el Padre las abundantes riquezas de su gracia? Las muestra en su bondad para con quienes resucita y asciende a los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿En qué tiempo es mostrada la bondad de las riquezas de la gracia del Padre? En los siglos venideros. Según Efesios capítulo 2, versículo 7, la resurrección de la muerte espiritual y el rango de autoridad concedido a los resucitados no son obras con resultados invisibles. ¿Tomaron nota de eso? Permítanme repetirlo. Según lo que el texto bíblico dice, en Efesios capítulo 2, versículo 7, la resurrección de la muerte espiritual y el rango de autoridad concedido a los resucitados no son obras con resultados invisibles. La resurrección de la muerte espiritual y el ascenso a los lugares celestiales o traslado del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo muestra la abundancia de las riquezas de la gracia del Padre en Cristo para con quienes son objeto de estas obras, los redimidos. La abundancia de las riquezas de la gracia del Padre en su bondad para con sus salvos se ve, es conocible. Ese es el propósito, la intención del Padre con esas obras, mostrar, exhibir la abundancia de las riquezas de su gracia, no dejarla oculta. Pero hay otro detalle que no debemos pasar por alto. Un detalle poco mencionado, poco reconocido, pero importante. Sí percibido por el alma de cada creyente, pero no siempre percibido de manera inteligente. Según Efesios capítulo 2, versículo 7, la resurrección espiritual y el ascenso a los lugares celestiales, juntamente con Cristo, no son obras con efectos visibles ocasionales, pasajeros. La resurrección y el rango de autoridad concedido a los resucitados son dos obras realizadas por Dios con resultados visibles, continuos y perdurables. Son conocibles a través de los siglos venideros, esto es, a través de las diferentes etapas del porvenir a partir de la inauguración del reino de Dios entre los hombres con los hombres redimidos. Esto incluye lo que falta del siglo presente y lo que continúa en el siglo venidero. El siglo presente es un nombre que la Escritura le da a la era de la historia de la humanidad caída. Siglo venidero se refiere a la historia de la humanidad redimida en los cielos y tierra nueva. Los siglos venideros es una forma que utilizaron algunos escritores bíblicos para referirse a las grandes eras o épocas que marcarán el transcurso del porvenir, incluido el transcurso de la creación redimida. En otras palabras, de aquí a la eternidad. En este siglo, amados hermanos, los salvos, aunque disfrutamos ya de la abundancia de las riquezas de la gracia de Dios, aún no las contemplamos
ni las apreciamos suficientemente. Nuestras almas redimidas anhelan contemplarlas en su plenitud y apreciarlas en su plenitud, pero no lo logramos con todo el esfuerzo que hacemos, porque aún nuestras facultades están afectadas por las tinieblas. Las riquezas de la gracia de nuestro Dios y Salvador las contemplaremos y las percibiremos plenamente en el siglo venidero, cuando nuestro entendimiento sea completamente liberado de las tinieblas. Cuando nuestro entendimiento sea completamente liberado de la ignorancia en cuanto a Dios y a sus obras. No obstante, de este lado de la eternidad, de este lado de la gloria, es posible conocer mucho de esas riquezas, pero debemos pedirlo. Y además de pedirlo, debemos esforzarnos por conocerlo. Antes de la glorificación, conocer las riquezas de la gracia de Dios depende primero de la resurrección espiritual, luego de cuánto lo anhelemos, lo pidamos y lo procuremos. Sí podemos conocer mucho de la abundancia de las riquezas de la gracia de Dios, gracia con la cual nos ha favorecido en su Hijo Jesucristo y por su sacrificio. Pero para ello debemos pedir la capacidad de entenderlo y esforzarnos diligentemente a conocerlo. El apóstol lo pedía para los hermanos de Éfeso. Mírenlo por favor en el capítulo 1 de su carta a los Efesios, versículos 15 al 18. Por esta causa, escribió el apóstol a ellos, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, les quiere decir actitud, disposición de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El punto que estoy tratando de mostrar, hermanos, es que las riquezas de la gracia de Dios son conocibles. La pregunta aquí es, ¿por qué medios Dios el Padre da a conocer la abundancia de las riquezas de su gracia? ¿Cuáles son los medios que Dios determinó para dar a conocer las riquezas de su gracia? Debo devolverme un poco en la reflexión de este punto. Les ruego su atención. El poder conocer las riquezas de la gracia de Dios depende de la obra de Dios mismo. Poder conocer las riquezas de la gracia de Dios es una obra que solo Dios puede hacer. Necesitamos conocer las riquezas de su gracia para poder disfrutar de la redención, para poder disfrutar de los beneficios de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Pero dependemos absolutamente de Dios para poder entender eso, para poder conocerlo. Esa es la razón de la oración del apóstol a favor de los hermanos que estaban en Éfeso, lo que acabamos de leer.
Pero la Escritura revela dos maneras como el Padre da a conocer las riquezas de su gracia. Una es mediante la Escritura expuesta con fidelidad. Y esta tarea, sabemos, porque la Escritura también nos lo enseña, fue encomendada primero a los apóstoles. Efesios capítulo 3, versículos 5 al 21. Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 3. Y después de ellos, esa tarea fue encomendada a los pastores. Hechos capítulo 20, versículos 17 y 28. En Tito también tenemos referencia por parte del apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 5 y versículo 9. Asimismo tenemos referencia a esto en Colosenses capítulo 1, versículo 7, una referencia ejemplificada. De manera que la comprensión de las riquezas de la gracia del Padre en su bondad para con sus salvos depende en gran parte de la capacidad de sus pastores para predicar con fidelidad expositiva lo que Dios ha revelado en la Escritura de esas riquezas. En cierto modo, sí, Dios nos ha hecho dependientes de hombres también. Pero no olvidemos que la dependencia absoluta para comprender el Evangelio y sus riquezas es de Dios mismo. Pero Dios ha decidido también usar a hombres que estudien su palabra, que la interpreten y la expongan con la fidelidad que se requiere. Por eso mismo, sí es importante saber a quién escuchar, a dónde nos vamos a congregar, cuáles son los ministros a los que nos vamos a someter. Y es necesario verificar que tengan la capacidad de interpretar y exponer con fidelidad la Escritura, donde Dios ha revelado su voluntad. La otra manera como Dios da a conocer las riquezas de su gracia es mediante los mismos enriquecidos por ellas, mediante el resultado que la resurrección y el rango de autoridad producen en quienes son resucitados y ascendidos a reinar juntamente con Cristo. Espero que no se les olvide que esa ascensión no es de lugar, sino de rango. Los hermanos de Éfeso fueron ascendidos a los lugares celestiales permaneciendo en Éfeso. No fueron trasladados al cielo, sino que se les concedió un rango de autoridad celestial para ejercer en el lugar donde se encontraban ellos. Ese mismo rango de autoridad es concedido a todos cuantos son resucitados espiritualmente, para que lo ejerzan donde se encuentren, donde se muevan. El texto dice claramente que Pablo y sus destinatarios fueron resucitados para dar a conocer las riquezas de su gracia al ser generoso Dios con ellos. La resurrección espiritual, según el texto, es una operación invisible, realizada en el espíritu de la persona que recibe ese privilegio. El traslado de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios también es un evento invisible. Es el cambio de un estado espiritual de iniquidad a un estado espiritual de bondad. Estos, queridos hermanos, son eventos invisibles, pero no sus resultados. Los resultados
son notorios y perdurables. Los resultados de estas operaciones del Padre pueden ser conocidos por las otras personas que también han recibido esos mismos privilegios. Incluso pueden ser conocidos por los que no conocen a Dios. Incluso el mundo puede ver esos resultados, solo que los perciben de manera diferente. Para ellos, para el mundo, para los incrédulos, para ellos, los resultados de la resurrección espiritual y el traslado a los lugares celestiales son cosas perturbadoras, confusas, extrañas, pero los perciben. Cuando el mundo logra percibir eso, en los redimidos se trastorna, porque no lo puede comprender. Lo percibe, pero no lo puede comprender. ¿Por qué esa persona dejó de ser como era? ¿Por qué ahora piensa diferente? ¿Por qué obra diferente frente a las mismas circunstancias? Porque ya es una persona que pertenece a otro reino, vive con otros objetivos y sobre otros patrones de pensamiento y conducta. Pero se ve, el resultado se ve y se tiene que ver. El apóstol Pablo dice claramente también, al escribir a los colosenses, que ellos, los colosenses, comenzaron a dar fruto desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Colosenses capítulo 1, versículo 6. ¿Cuál fue el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad los colosenses? El día en que Dios el Padre los resucitó y los trasladó al reino de su amado Hijo y les dio el privilegio de reinar juntamente con Él. Desde ese día comenzaron a dar fruto. Fruto que podía verse, que podía notarse. Según Colosenses, capítulo 1, versículo 4. ¿Cuál es el fruto que ellos, los hermanos que estaban en Colosa, los que fueron resucitados de entre los muertos espiritualmente y trasladados al reino del Hijo de Dios? ¿Cuál es el fruto que ellos comenzaron a dar desde ese día? La fe en Cristo y el amor a todos los santos. Ese mismo es el fruto que comenzó a verse en los efesios, a quienes Dios el Padre les dio vida y sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 15. Sin duda, ese mismo es el fruto que dan los colombianos a quienes Dios les da vida y traslada de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo. Sin duda, ese mismo es el fruto que dan los bozarenses también, que son resucitados y trasladados al reino del Señor Jesucristo. Pero quienes son resucitados y ascendidos de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, crecen en el fruto del Evangelio. Continúan creciendo, Colosenses 1:6. El fruto de la resurrección espiritual y el cambio de reino produce cambios en todas las esferas de la vida social, la familia, la iglesia y el trabajo. Incluso produce cambios en las relaciones con los no redimidos. A la luz de las Escrituras y la doctrina de salvación, los redimidos son las únicas personas que tienen la capacidad en este mundo de vivir conforme a la voluntad del Padre. Mateo capítulo 7, versículo 21. La cual es la identidad de los redimidos
para el día del juicio. No son las señales y milagros lo que certifican que una persona ha sido resucitada de entre los muertos. Es la capacidad de vivir conforme a la voluntad del Padre. Mateo 7:21. La voluntad del Padre es la que Él nos ha revelado en el Evangelio. El Evangelio es la legislación del reino del Señor Jesucristo. El Evangelio es lo que Pablo llamó la voluntad agradable y perfecta de Dios. La vida que es conforme a la voluntad agradable y perfecta del Padre es la vida que destaca las riquezas de la gracia salvadora de Dios. Ninguna persona que haya sido objeto de la resurrección espiritual y trasladada al reino del Señor Jesucristo puede seguir siendo como era. A partir de ese instante, a partir del momento en que Dios aplica esos privilegios al alma de una persona, esa persona comienza a pensar, a sentir y a obrar de manera distinta frente a las circunstancias cotidianas. Y eso es producto de las riquezas de la gracia del Padre y es la forma como se da a conocer las riquezas de esa gracia en el presente siglo. Veremos con más claridad las riquezas, las abundantes riquezas de la gracia de Dios cuando seamos transformados completamente a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entre tanto, seguiremos viéndolas entre sombras de nuestra dependencia de Dios, dependiendo de nuestra súplica, porque Dios nos conceda entenderla con más claridad, pero dependiendo también de nuestro esfuerzo por escudriñar la Escritura en cuanto a lo que Él nos ha revelado de esas riquezas de su gracia. Concluyo con esto, queridos hermanos. La resurrección espiritual le da a quienes reciben estos privilegios el poder de ordenar su vida y someterla a lo instituido por Dios desde el principio. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al capítulo 4, versículo 6, y Efesios capítulo 4, versículos 1 al capítulo 6, versículo 21. Continuaremos explorando este pasaje y las maravillas que nos revela en una próxima ocasión. Los resultados de la resurrección espiritual y el poder espiritual concedido al alma resucitada son visibles y continuos. Dan a conocer la abundancia de las riquezas de la gracia de Dios en los salvos en el transcurso de las etapas del porvenir hasta la eternidad.